A veces la vida parece un rompecabezas caótico. Te preguntas, ¿por qué conociste a esa persona que te rompió el corazón? ¿Por qué perdiste ese trabajo que tanto amabas? ¿Por qué ese ser querido se fue sin avisar? ¿Por qué sufriste tanto en tu infancia? ¿O por qué estás sintiendo este vacío ahora, cuando todo parecía estar bien? Pero, ¿y si te dijera que nada de eso fue un error? ¿Y si te dijera que, en realidad, todo lo que has vivido tiene un sentido más profundo, oculto bajo la superficie de tu dolor? Deepak, uno de los padres de la psicología moderna, no creía en las casualidades. Él decía, lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Y esto no es solo una frase bonita para adornar una cita de Instagram. Esta frase encierra una de las claves más poderosas para comprender que nada ocurre porque sí. Cada evento, cada encuentro, cada pérdida, incluso cada error, tiene un propósito inconsciente que viene a mostrarte algo que no podías ver por ti mismo. Y cuando por fin lo ves, tu vida cambia para siempre. Estás a punto de embarcarte en un viaje interno tan poderoso que no volverás a ver tu pasado con los mismos ojos. Aprenderás a mirar tu historia no como una sucesión aleatoria de dolores, logros y fracasos, sino como un tejido inteligente diseñado por tu inconsciente para despertarte, para curarte, para hacerte recordar quién eres realmente. Aquí te lo diremos sin rodeos. Todo en tu vida ha sido causal, no casual. Y esa revelación cambiará tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Porque cuando cambias la manera de mirar tu vida entera se transforma. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijo Deepak, quien dedicó su vida entera a desentrañar los misterios del alma humana. Acompáñanos hasta el final, y te prometo que descubrirás una verdad que te liberará del peso de lo que no entiendes. Verás que no eres una víctima del azar. Eres el resultado de una inteligencia profunda que habita dentro de ti. Hay heridas que no sanan porque aún no hemos entendido por qué llegaron. Hay traumas que siguen doliendo porque nunca nos atrevimos a mirar qué mensajes contienen. Deepak decía que los símbolos y los arquetipos del inconsciente nos hablan constantemente, pero que la mayoría de las personas han perdido la capacidad de escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos patrones? ¿Por qué siempre terminas con personas que te hacen daño? ¿Por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo grande? ¿Por qué te cuesta tanto confiar? Eso no es casualidad, es causalidad, y viene de tu inconsciente. Deepak Age demostró que, mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Aquí no vamos a darte respuestas mágicas, vamos a dar herramientas reales, prácticas y profundas, basadas en décadas de estudio psicológico, para que tú mismo empieces a desenterrar esas verdades escondidas. Vas a sentir dolor, sí, porque crecer duele, pero también vas a sentir una paz que jamás habías experimentado, porque nada es más liberador que comprender que todo lo que te pasó por algo. Vamos a recorrer el camino de los símbolos, de los arquetipos, del inconsciente colectivo. Vamos a hablar del destino, de los sueños, de las proyecciones y de cómo lo que ves afuera no es más que un reflejo de lo que aún no has integrado adentro. Y en ese camino, vas a empezar a recuperar partes de ti que habías perdido. Vas a dejar de pelear con tu pasado y, por fin, vas a empezar a integrarlo. Es para ti. Si te preguntas por qué siempre te pasa lo mismo, es para ti. Si estás cansado de vivir atrapado en un ciclo que no entiendes, no estás solo y no estás perdido. Estás siendo guiado por una fuerza mucho más grande de lo que te imaginas. Deepak la llamó el proceso de individuación, el viaje del alma hacia su completitud. Y cada situación dolorosa en tu vida ha sido una llamada para que regreses a ti. Vamos a ir paso a paso, desentrañando cada capa. Vamos a mirar tus patrones, tus relaciones, tus decisiones desde una óptica completamente nueva. Vas a descubrir que lo que parecía ser un error fue, en realidad, un empujón, que lo que parecía ser una pérdida fue una liberación, y que lo que hoy ves como tu mayor herida puede ser el origen de tu mayor poder. Te va a mover,
te va a incomodar, pero también te va a sanar. Porque cuando entiendes que nada fue en vano, dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. Quizás tu alma ya está lista para entender lo que tu mente aún no comprende. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entenderlo, vas a sentirlo. Vas a saber, desde lo más profundo, que todo ha tenido sentido, incluso aquello que aún no puedes perdonar. Aquí vamos a conectar cabeza y corazón, ciencia y alma, psicología y espiritualidad, porque solo cuando las integramos podemos sanar de verdad. Yo no buscaba solo entender el comportamiento humano. Él buscaba despertar el alma dormida, y ese es nuestro objetivo hoy contigo. Te haremos preguntas que tal vez nunca te han hecho. Vamos a enfrentarte con tus sombras, con tus miedos, con tus resistencias, pero también vamos a mostrarte tu luz, tu capacidad de transformación, tu inmenso poder interno. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Porque todo lo que fuiste te trajo hasta aquí, y si estás aquí es porque estás listo, listo para soltar culpas, para ver con nuevos ojos, para convertir tus heridas en sabiduría. No importa lo que hayas vivido, a partir de ahora tienes el poder de darle otro significado. Vamos a hablar de sincronicidades, de intuiciones que ignoraste, de personas que llegaron justo cuando más las necesitabas. No fue suerte, fue tu inconsciente buscando un camino, y lo encontró. Este es un canal para valientes, para quienes no se conforman con sobrevivir, para quienes quieren comprender, sanar y vivir con propósito. Si estás viendo esto, es porque tu alma está pidiendo respuestas, y nosotros estamos aquí para dártelas. Comprenderás que el dolor que viviste tenía un mensaje, que las personas que conociste fueron mensajeros, y que tu historia tiene un propósito más grande del que alguna vez imaginaste. No lo olvides. No es casualidad, es causalidad. Y hoy vas a descubrir por qué Deepak sostenía que el encuentro con uno mismo es, ante todo, el encuentro con la propia sombra. Esta frase encierra una de las verdades más incómodas y liberadoras del proceso de autoconocimiento. No puedes avanzar en tu vida hasta que no enfrentas esa parte de ti que no quieres mirar, esa parte que proyectas en los demás, esa que rechazas o reprimes porque te resulta inaceptable. Deepak afirmaba que solo cuando reconoces tu sombra, puedes comenzar a integrarla y ahí, justo ahí, comienza el verdadero cambio. Muchas veces, lo que te parece una tragedia no es más que una invitación a que mires dentro de ti lo que has estado evitando por años. Cuando una relación se rompe, cuando un sueño fracasa, cuando un trabajo se pierde, la vida está tratando de decirte, detente, observa, hay algo que no estás viendo, que has estado evitando mirar de ti mismo. Haz una pausa ahora, cierra los ojos unos segundos y respóndete con honestidad. ¿Qué parte de ti no has querido aceptar? Deepak decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y esta no es una metáfora romántica, es una advertencia poderosa. Cada vez que repites una situación dolorosa, es porque algo dentro de ti está buscando salir a la luz. Tu inconsciente no se detiene, no tiene moral, no tiene tiempo, no tiene juicio, solo tiene un objetivo: completarte, integrarte, hacerte consciente. Piensa por un momento en ese evento de tu vida que más dolor te ha causado. Tal vez fue una pérdida repentina, tal vez fue una traición, tal vez fue una decisión que hoy cambiarías. Ahora mira eso desde otra perspectiva. ¿Qué te obligó a desarrollar? ¿Qué te obligó a descubrir dentro de ti? ¿Qué despertó que antes dormía? A veces el dolor es la única forma que tiene el alma de abrirnos los ojos. El inconsciente, según Deepak, tiene su propia lógica. No le interesa que seas feliz en el sentido superficial. Le interesa que seas completo. Y para ser completo, necesitas conocer tanto tu luz como tu oscuridad. Deepak llamó a ese proceso individuación, el camino de la totalidad del ser. Todo lo que te ocurre, incluso lo más absurdo, incluso lo más injusto, tiene como meta llevarte hacia esa integración. Te invito ahora a escribir. Toma papel y lápiz. Haz una lista de eventos dolorosos de tu vida.
Y luego, debajo de cada uno, escribe: ¿qué te obligaron a desarrollar? ¿Fuerza, resiliencia, autonomía, límites? Este simple ejercicio puede ayudarte a ver que detrás de cada momento difícil había una lección oculta. No se trata de justificar el dolor, sino de entender que vino a despertar. Deepak también habló de las sincronicidades, aquellos eventos que parecen coincidir, pero que tienen un significado profundo para quien los vive. ¿Te ha pasado que justo cuando más necesitabas una respuesta, apareció una persona, una frase, una señal? Eso no es azar, es causalidad. El universo responde cuando tu alma está lista, no antes, nunca antes. Tu realidad externa es un reflejo de tu mundo interno. Deepak insistía en que vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Si constantemente atraes el mismo tipo de relaciones, conflictos o pérdidas, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser visto, sanado, transformado. No es que estés condenado, es que estás siendo llamado a despertar. Observa tus relaciones más cercanas. ¿Qué patrones se repiten? ¿Te cuesta poner límites? ¿Sientes que siempre das más de lo que recibes? ¿Te relacionas desde la carencia o desde la plenitud? Estas preguntas no son para juzgarte, son para liberarte, porque al responderlas, comienzas a verte con claridad y, al verte, puedes elegir distinto. Deepak hablaba de los arquetipos, patrones universales que todos compartimos: el héroe, el sabio, la sombra, el amante, el niño interior. Cada uno de estos vive dentro de ti, y cada uno se activa en distintos momentos de tu vida. Si los conoces, puedes usarlos a tu favor, pero si los ignoras, ellos te usarán a ti. ¿Has sentido que tu vida se estanca en los mismos temas? ¿Te has preguntado por qué tus emociones se repiten, como si fueras un disco rayado? Eso ocurre porque no estás trabajando en la raíz, y la raíz está en tu inconsciente. Deepak nos enseñó que debemos volver a nuestra infancia, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para recuperar lo que perdimos: la espontaneidad, el contacto con lo que somos en esencia. Haz este ejercicio. Recuerda una escena de tu infancia que aún te conmueva, no importa si fue buena o mala. Escríbela como si estuvieras allí. Luego pregúntate: ¿qué parte de mí se formó a partir de esa experiencia? Este simple acto de introspección puede revelar más sobre ti que años de quejas y evasión. La clave está en mirar con atención. El dolor no es tu enemigo. La confusión no es tu enemiga. Son señales, son mensajeros. Deepak decía que los síntomas son intentos del alma por hacerte consciente de algo que tu ego no quiere aceptar. Así que, en vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, Swing empieza a preguntarte, ¿qué quiere mostrarme esta experiencia? Es fácil culpar a los demás, al destino, a Dios, al sistema. Es fácil decir, no tengo suerte, o esto siempre me pasa a mí. Pero Deepak te diría que no estás viendo el mapa completo, que hay una parte de ti que ha estado eligiendo inconscientemente todo eso, no para castigarte, sino para despertarte. Haz una pausa ahora, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí se beneficia de quedarme donde estoy? ¿Qué gano al no cambiar? ¿Qué temo perder si sano? Estas preguntas pueden doler, pero también pueden liberarte, porque cuando haces consciente tu resistencia, puedes comenzar a transformarla. No puedes sanar lo que no aceptas, no puedes cambiar lo que no reconoces. Deepak nos enseñó que el primer paso para la transformación es el reconocimiento. Y ese reconocimiento no es intelectual, es emocional, es visceral. Es el momento en que te miras al espejo y dices, ya no puedo seguir igual. Tal vez llegó justo cuando estabas al borde, justo cuando estabas por rendirte, justo cuando necesitabas una señal. Tómalo como eso, una señal, una sincronicidad. Tu inconsciente quiere hablarte. Escúchalo. Es una forma de anclar lo que estás sintiendo, de declarar que estás listo para dejar de huir y empezar a comprender. Deepak decía que el verdadero trauma no es lo que nos pasó, sino lo que no pudimos entender de lo que nos pasó. Por eso hay personas que sanan de tragedias y otras que se hunden con pequeñas heridas. La diferencia está en la conciencia.
en mirar lo que ocurrió desde otro nivel de comprensión. La aceptación no es resignación. La aceptación es madurez. Es mirar tu historia y decir, no lo habría elegido, pero ya que ocurrió, voy a aprender de esto. Y eso es poder, eso es despertar, eso es evolucionar. El verdadero propósito del dolor es sacarte del adormecimiento. La vida no te quiere herir, te quiere hacer consciente, y a veces, solo cuando lo perdemos todo, es que comenzamos a encontrarnos. Si estás en ese punto, no te desesperes, estás justo donde debes estar. John decía que el alma tiene una tendencia natural a buscar su completitud. No importa cuántas veces te desvíes, cuántas veces caigas, cuántas veces retrocedas, tu alma siempre buscará la forma de volver a ti. Recuerda esta verdad. Lo que te ocurrió no te define, lo que haces con eso sí. Y tú puedes elegir, a partir de ahora, ver todo lo que te pasó como el comienzo de una transformación radical. No estás roto, estás siendo reconstruido. Una de las enseñanzas más poderosas de Deepak es que lo que no aceptas en ti terminará destruyéndose desde adentro, no porque sea maligno, sino porque busca desesperadamente ser reconocido. Todos cargamos con aspectos negados de nuestra personalidad: celos, rabia, miedo, inseguridad, deseos reprimidos. Mientras no los reconozcamos, estos aspectos se manifiestan como síntomas, como ansiedad, como conflictos repetitivos. La sombra, como él la llamó, no es tu enemigo, es tu maestro en muchos sentidos. Deepak llevó más allá las ideas que Freud había planteado sobre el inconsciente. Mientras Freud se enfocó en el ello y la represión como fuente de neurosis, Deepak abrió una puerta aún más grande, la del inconsciente colectivo, una red de significados arquetípicos que compartimos todos los seres humanos. No solo tenemos una historia personal, también tenemos una historia ancestral, y muchas veces cargamos culpas, miedos o mandatos que ni siquiera son nuestros. ¿Has sentido alguna vez que no puedes avanzar? Como si una fuerza invisible te impidiera tomar decisiones que sabes que te vienen bien. Deepak hablaba de eso como una posesión arquetípica, cuando un complejo psíquico toma control de tu conducta. No estás loco, no estás roto, estás fragmentado, y la buena noticia es que puedes volver a integrarte. Un fragmento de Deepak dice: la neurosis es siempre una tentativa individual, aunque inadecuada, de resolver un problema existencial. Eso quiere decir que, incluso tu ansiedad, tu tristeza, tus bloqueos, son intentos del alma por adaptarse, por resolver, pero sin conciencia, se vuelven cárceles. Con conciencia, se vuelven caminos. La sociedad moderna nos ha desconectado de nuestras emociones auténticas. Vivimos atrapados en lo que deberíamos sentir, pensar o ser. John insistía en que la individuación, el proceso de llegar a ser uno mismo, es una rebelión contra la adaptación ciega. No viniste a esta vida para ser una copia, viniste a recordar quién eres, y eso duele porque primero debes descubrir todo lo que no eres. En esa línea, el Dr. Franco, otro gigante de la psicología, decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia de la causalidad que Deepak plantea. Los eventos no ocurren por azar, ocurren para provocar un cambio, y ese cambio empieza dentro de ti. Mira tu vida como una narrativa. Cada capítulo doloroso, cada personaje que te marcó, cada giro inesperado, tiene sentido si lo lees como parte de un viaje de transformación. Tú eres el protagonista y, como todo protagonista, pasas por pruebas, por pérdidas, por muertes simbólicas. Pero al final, si eliges mirar con conciencia, siempre hay una resurrección. Deepak decía que la depresión es como una mujer vestida de negro. Si llega, no la alejes. Invítala a sentarse a escuchar lo que tiene que decirte. ¡Qué poderosa esta idea! Hemos aprendido a huir del dolor, a medicarlo, a silenciarlo. Pero la psicología profunda nos dice que ese dolor tiene un mensaje, y hasta que no lo escuches, no te dejará en paz. Haz un ejercicio ahora. Piensa en una emoción que has estado reprimiendo últimamente. Miedo, tristeza, envidia,
soledad. Escríbela en una hoja y luego escribe lo que esa emoción te está tratando de decir. ¿Qué necesidad hay debajo? ¿Qué herida no ha sido atendida? Este pequeño acto de honestidad puede devolverte tu poder. Freud hablaba del conflicto entre el ello, el yo y el superyo. Deepak fue más allá al integrar también la dimensión espiritual del ser. No basta con explicar el comportamiento, hay que mirar el alma. Hay que entender que no somos solo biología ni pulsión, somos símbolo, somos mito, somos energía que busca integrarse. Erich Fromm decía que el hombre moderno ha perdido el sentido de su existencia porque se ha desconectado de sí mismo. Yo no habría dicho así. Ha perdido el contacto con el self, ese núcleo central y sabio que guía nuestra vida. ¿Cómo lo recuperamos? A través del silencio, de la introspección, del arte, del símbolo, del sueño, de la meditación. No corriendo más rápido, sino deteniéndonos. Detente. Respira. ¿Qué parte de ti has estado ignorando? ¿Qué talento has escondido? ¿Qué verdad has callado por miedo a no encajar? Tu alma no vino aquí para encajar, vino para despertar, y ese despertar a veces comienza con una crisis. Piensa en las personas que te han dolido, ahora míralas como espejos, no para justificar lo que hicieron, sino para ver qué parte de ti se activó en ese vínculo. ¿Qué te mostraron? ¿Qué necesitabas aprender? Deepak decía que lo que más nos molesta de otros suele ser una proyección de algo no resuelto en nosotros, no porque seamos culpables, sino porque aún no somos completos. Estamos diseñados para completar el círculo, para integrar luz y sombra, para encontrar sentido, incluso en lo que nos quebró. El camino de Deepak no es el del positivismo superficial, es el camino de la verdad profunda. Y la verdad a veces duele, pero también libera y quien se atreve a mirarla nunca vuelve a ser el mismo. Hay un principio fundamental en la psicología: lo que resistes persiste. Si resistes tu tristeza se vuelve depresión, si resistes tu rabia se convierte en agresión pasiva, si resistes tu miedo se transforma en ansiedad. Pero si lo atraviesas, lo integras y dejas de ser su esclavo, una de las funciones más olvidadas del alma humana, según Deepak, es el símbolo. Los sueños, los mitos, las metáforas no son fantasía, son lenguaje. El inconsciente no habla en palabras, habla en imágenes, y si aprendes a interpretarlas, tendrás acceso a una sabiduría que no te enseña ninguna universidad. Haz este ejercicio. La próxima vez que sueñes algo intenso, no lo ignores. Escríbelo. Luego míralo como si fuera una película que tu alma te envió. ¿Qué personaje aparece? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué emociones despierta? El símbolo no da respuestas directas, pero sí abre puertas que no sabías que existían. Deepak decía que muchas personas no se iluminan imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Es decir, no se trata de pensar positivo. Se trata de mirar lo que duele y entender por qué está ahí. La auténtica espiritualidad no huye del mundo interior, lo confronta, lo abraza. Piensa ahora en una decisión importante que debas tomar. En vez de pedir consejos externos, siéntate contigo mismo, cierra los ojos, respira y pregúntale a esa parte sabia dentro de ti, ese self, ¿qué te está diciendo? No siempre será una respuesta clara, pero si aprendes a escucharte, dejarás de vivir en automático. La causalidad de la que hablaba Deepak no se ve desde la mente racional, se siente desde el alma. A veces, las cosas que más te dolieron fueron las únicas capaces de quebrar tu ego y hacerte tocar lo real. Por eso duele, porque el ego muere un poco cuando el alma despierta. La vida no te pasa, la vida te revela. Cada situación es un maestro disfrazado y, si te atreves a mirar más allá del disfraz, descubrirás que nada fue en vano, que todo fue necesario para que llegaras a este punto y que lo que viene depende ahora de ti. Haz una última pausa. Mira tu vida como si fuera una obra de arte inacabada. No juzgues por lo que aún no logras. Agradece lo que ya has recorrido y empieza a crear con conciencia lo que viene. Deepak decía que el sentido de la vida es hacerse uno mismo, y para eso,
cada paso ha sido causal. Una de las enseñanzas menos comprendidas de Deepak es que el ser humano no solo está en búsqueda de placer o éxito, como se suele pensar, sino de sentido. Sin sentido, todo se derrumba, y la pérdida de sentido no viene de las circunstancias, sino de una desconexión con uno mismo. Cuando sientes que tu vida no tiene dirección, lo que en realidad te está faltando es conexión con tu propósito esencial. Y descubrir ese propósito implica mirar hacia adentro, no hacia afuera. Hay personas que tienen todo lo que se supone que debería hacerlas felices: dinero, pareja, reconocimiento, y aún así, se sienten vacías. Deepak explicaba esto a través de la desconexión con el self. Cuando vives solo desde el ego, tarde o temprano aparece una crisis porque el alma no vino a lograr metas vacías, sino a autorrealizarse. Y todo lo que ocurre en tu vida tiene la función secreta de empujarte hacia esa autorrealización. Cada encuentro tiene un propósito oculto. Deepak decía que los vínculos no son azarosos. Atraemos a quienes necesitamos para evolucionar. Incluso quienes nos dañan tienen una función. Nos obligan a despertar, a veces para que aprendas a poner límites, otras veces para que recuerdes cuánto vales. Y aunque duela, ese aprendizaje se queda para siempre. Por eso nadie llega por casualidad, todos son espejos. El inconsciente tiene un lenguaje que muchas veces contradice lo que tu mente racional cree. Por eso, hay decisiones que parecen ilógicas, impulsos que no comprendes, atracciones que desafían tu moral. Eso es el inconsciente mostrándote que no todo se rige por la razón. Hay algo más profundo dentro de ti que también quiere expresarse. Y si no lo escuchas, lo hará igual, pero a través de síntomas, crisis o relaciones confusas. La repetición de patrones es la forma que tiene tu alma de gritarte que hay algo no resuelto. No es que tengas mala suerte, es que hay una lección que aún no has integrado. Tal vez siempre eliges personas que no te valoran porque aún no has aprendido a valorarte tú. Tal vez siempre te saboteas cuando estás a punto de avanzar porque inconscientemente crees que no lo mereces. No es castigo, es causalidad. Es un llamado al despertar. Muchos de nuestros traumas se gestan en la infancia, pero no por lo que ocurrió, sino por lo que no supimos cómo procesar. Deepak afirmaba que el niño interior vive en cada adulto, y si no lo escuchas, dirigirá tu vida desde el fondo. Si no lo abrazas, buscará esa contención en lugares incorrectos. Haz el ejercicio de escribirle una carta a tu yo niño. Dile lo que necesitaba escuchar en ese momento. Es una de las prácticas más poderosas de reconexión con tu esencia. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que se rompe la máscara, esa máscara que construimos para agradar, para encajar, para sobrevivir. Y cuando esa máscara se quiebra, sentimos miedo. Pero yo lo veía como un momento sagrado, porque solo cuando cae la máscara puede emerger el verdadero yo. No temas si estás atravesando una crisis de identidad. Eso significa que estás más cerca de tu verdad. A veces, lo que más te molesta de otra persona es justo lo que no te has permitido ser. Si alguien te parece muy egoísta, tal vez tú has sido demasiado complaciente. Si alguien te parece frío, tal vez tú has reprimido tu necesidad de poner distancia. Deepak decía que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, no para culparte, sino para liberarte de tus proyecciones. El arquetipo del héroe vive dentro de ti. Es esa parte que, a pesar del miedo, se atreve, que aunque ha caído muchas veces, sigue levantándose. Deepak lo reconocía como una fuerza instintiva de evolución. Cada vez que enfrentas tu miedo, estás activando a tu héroe interno, y cuando eliges avanzar, aunque tiemblen tus piernas, estás haciendo lo que viniste a hacer: crecer. El ego quiere certezas, el alma quiere expansión. El ego busca control, el alma busca verdad. Cuando la vida te saca de tu zona de confort, no es para destruirte, sino para devolverte a ti. La comodidad a veces anestesia, pero la incomodidad, aunque molesta, es una señal de que algo dentro de ti quiere nacer. Erich Neumann, discípulo de Deepak,
Habló sobre el proceso de individuación como una secuencia inevitable. Primero el caos, luego la confusión y por último, la integración. Nadie puede saltarse estos pasos. Si estás en medio del caos, no estás fallando, estás en proceso, estás siendo moldeado. Y ese moldeado, aunque duela, es la antesala de tu transformación. Una idea profunda de Deepak es que el sufrimiento pierde su poder cuando adquiere sentido. Si puedes mirar tu historia y encontrar en ella un propósito, una semilla, una revelación, entonces dejas de ser víctima de lo que pasó y te conviertes en creador de lo que vendrá. El sentido no se encuentra fuera, se construye dentro, con conciencia, con aceptación y con amor. Tu inconsciente siempre ha estado trabajando a tu favor, incluso cuando no lo comprendes. Cada sueño, cada intuición, cada emoción están ahí para mostrarte lo que no estás viendo. Cuando aprendes a escucharlo, todo cambia. La vida se vuelve menos confusa y más reveladora, porque ahora sabes que cada cosa que ocurre, ocurre para algo. Los momentos en los que todo parece perder sentido suelen ser los más fértiles. Es ahí donde se gesta la metamorfosis. Como decía Deepak, no hay nacimiento de conciencia sin dolor, no porque el dolor sea obligatorio, sino porque muchas veces es el único lenguaje que el alma tiene para hacerte detener y mirar. Tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu pasado. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia, cuando se fortalece, te permite actuar desde el alma, no desde la herida. Yo no quería que fuéramos perfectos, quería que fuéramos Oz. Y eso se logra cuando dejamos de juzgarnos y comenzamos a integrarnos. Cuando dices, no sé quién soy, no es una debilidad, es el comienzo de una gran búsqueda. La mayoría de las personas jamás se hacen esa pregunta. Tú sí. Y eso te pone en camino. Deepak enseñaba que el self, tu centro esencial, siempre está ahí, esperando que regreses. La pregunta no es quién soy, sino qué parte de mí. Muchos síntomas psicológicos no son enfermedades, sino señales. La ansiedad puede ser un grito de tu alma que te dice, esto no es para ti. La tristeza puede ser una llamada a regresar a lo esencial. La culpa puede ser una alarma para que revises tus valores. Si aprendes a leer tus emociones como mensajes en vez de enemigos, te vuelves tu propio sanador. Estar perdido no es el problema. El verdadero problema es no tener el valor de detenerte a ver por qué. Todos nos perdemos. Lo valiente es mirar el mapa interno. Deepak decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio comienza con una decisión: dejar de huir de ti mismo. Muchas veces, las personas más empáticas son las que más han sufrido, porque su dolor las hizo sensibles. Si eres una de esas personas que siente mucho, que se conmueve con facilidad, que a veces se siente abrumada por el mundo, no estás mal, estás viva, y ese es tu mayor poder. Usa esa sensibilidad para transformar, para ayudar, para comprender. No todo lo que brilla es éxito, no toda caída es fracaso, no toda ruptura es pérdida. Si lo miras desde otro nivel de conciencia, todo tiene un mensaje. Tal vez esa oportunidad que perdiste te salvó de algo. Tal vez esa persona que se fue abrió espacio para alguien mejor. Tal vez esa crisis te reveló una fuerza que nunca imaginaste tener. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti quiere más. Más verdad, más profundidad, más libertad. Nadie puede sanar por ti. Nadie puede darte la respuesta que no estás dispuesto a encontrar dentro. Pero sí puedes rodearte de palabras, de ideas, de voces que te recuerden quién eres. Esa es nuestra misión en este canal: darte herramientas, darte esperanza, darte conciencia. Pero el camino solo tú puedes recorrerlo. Hoy puedes tomar una decisión distinta. Hoy puedes mirar tu pasado sin odio. Puedes ver a quienes te dañaron como maestros involuntarios. Puedes ver a tus errores como peldaños. Y puedes empezar a vivir no desde la culpa, sino desde el sentido. Eso es poder. Eso es despertar.
Deepak creía profundamente que el alma humana está diseñada para evolucionar y que cada evento que experimentamos, desde el más trivial hasta el más devastador, es parte de un mapa oculto que nos conduce hacia una versión más íntegra de nosotros mismos. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de comprenderlo como una señal. Deepak decía, no hay transformación de la oscuridad en luz, ni de letargo en movimiento, sin emoción. Es decir, las emociones difíciles son necesarias para que se produzca el cambio verdadero. No las evites, obsérvalas, honra el mensaje que traen. Uno de los conceptos clave en su obra es el Diamond, esa fuerza interior que nos impulsa a realizar nuestro destino, aunque no siempre entendamos su forma. Muchas veces, lo que hoy te parece un obstáculo es en realidad una maniobra del Diamond para sacarte de lo que no te corresponde. Tal vez esa ruptura dolorosa, ese despido inesperado o esa pérdida fue exactamente lo que necesitabas para despertar. Deepak te diría, no mires el hecho, mira lo que el alma quiere de ti a través de él. Nada en tu historia es un error. Cada experiencia está conectada con una necesidad profunda de tu alma por completar una parte que aún no conoces. Cuando repites un patrón, cuando tropiezas con la misma piedra, no es mala suerte. Es tu inconsciente pidiéndote que prestes atención. Es la vida diciéndote, aquí hay una lección que no has querido mirar. Mientras más lo ignoras, más fuerte se presenta, pero en el momento en que lo ves, todo cambia. El principio de sincronicidad que desarrolló Deepak no es ni superstición, es la manifestación externa de una necesidad interna. Cuando tu inconsciente quiere que tomes conciencia de algo, empezará a mostrarte símbolos, mensajes, personas, situaciones que, aunque parezcan coincidencias, están profundamente conectadas contigo. Deepak también enseñó que el alma busca su destino a través de caminos inesperados. Tal vez ese giro brusco que dio tu vida no fue un error, sino una corrección de ruta. Tú querías seguridad, el alma quería expansión. Tú querías estabilidad, el alma quería evolución. Y aunque en el momento se sintió como pérdida, fue en realidad un acto de redirección divina. Pregúntate, ¿qué parte de mí nació después de aquel dolor? ¿Qué fuerza descubrí que nunca había sentido? No subestimes tu capacidad de transformar tu vida, no porque lo digamos aquí, sino porque Deepak comprobó que, cuando el ser humano se encuentra con su sombra, con sus heridas y con sus arquetipos, despierta una fuerza creadora inigualable. Lo que antes te destruía se convierte en herramienta. Lo que antes te confundía se vuelve brújula, pero solo si eliges mirar con honestidad y coraje. Tal vez, por primera vez en tu vida, estás dispuesto a cuestionarlo todo, a preguntarte si realmente eres quien quieres ser, a mirar con nuevos ojos tu historia, no para culparte, sino para comprenderte. Y si estás en ese punto, entonces sí, todo lo que te ocurrió fue por algo. Cada caída te empujó a hacerte preguntas que ahora te están salvando. Cada persona que te hirió activó en ti el deseo de sanarte. Cada silencio te enseñó a escucharte. Haz este último ejercicio antes de pasar a la historia. Escribe una línea que resuma el aprendizaje más grande de tu dolor, no importa cuán pequeño o grande parezca. Escríbelo como una afirmación. Algo como, de esa pérdida aprendí a valorarme. O gracias a ese rechazo, aprendí a elegir mejor. Luego, dilo en voz alta. Escúchate, siéntelo. Que quede como testimonio de que has comenzado a mirar tu vida con ojos de alma, no de víctima. Tú eres valiente, tú eres capaz y estás en camino. Aunque aún tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, lo más importante ya lo hiciste. Comenzaste a cuestionar. Comenzaste a mirar, comenzaste a despertar, y ese despertar no tiene vuelta atrás. No estás roto, estás renaciendo, no estás perdido, estás siendo reorientado. Lo que viene para ti será más auténtico, más pleno y más real, porque ya no vives desde el azar, vives desde el sentido. Y ahora sí, ha llegado el momento que todos esperaban. Vamos a mostrarte cómo estas enseñanzas cobran vida a través de una historia con alma, una historia que puede ser la tuya.
historia que nace de las profundidades del inconsciente y nos revela que nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. La vida humana no se trata solo de sobrevivir, se trata de evolucionar. Y Deepak lo entendió como pocos. Para él, cada crisis no era un error, sino una oportunidad de transmutación. El dolor, decía, era un iniciador hacia el despertar. Esa visión contrasta radicalmente con la cultura moderna, que busca suprimir el sufrimiento a toda costa. Pero cuando lo evitas, también evitas el crecimiento. La única forma de sanar profundamente es atravesando el dolor con conciencia. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, afirmaba que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase conecta directamente con la idea de causalidad que Deepak defendía. Nada en tu vida ocurre sin propósito. El sufrimiento, si se lo dota de sentido, deja de ser sufrimiento. Se convierte en camino, en misión, en alquimia interna. Abraham Maslow, al hablar de la autorrealización, planteaba que solo cuando se cubren las necesidades básicas, el ser humano puede aspirar a desarrollarse como ser completo. Pero Deepak fue más allá. Él decía que la búsqueda del alma no se detiene, incluso en medio del hambre, el dolor o el caos. Porque no estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para integrar, para conectar con lo que somos en esencia. Karen Horney hablaba de la neurosis de ajuste, esa necesidad de agradar, de cumplir con lo que los demás esperan, aunque eso implique traicionarte a ti mismo. Deepak la hubiera llamado una desconexión con el self. Vivir para los demás es un abandono del alma. Y cuando la vida te sacude con una pérdida o una ruptura, no es que todo se derrumbe, es que por fin te estás liberando de una identidad que no era tuya. Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, explicaba cómo el ser humano le teme a su propia autonomía, porque ser libre también implica responsabilidad. Deepak compartía esa visión. El proceso de individuación no es cómodo, pero es real. Y lo real, aunque duela, es lo único que te hace crecer. Si hoy estás incómodo, desorientado, perdido, estás en el umbral. Estás exactamente donde comienza el cambio. Alfred Adler hablaba de la compensación, el mecanismo que usamos para convertir nuestras debilidades en fortalezas. Yo lo veía como una necesidad inconsciente de equilibrio. Si durante años fuiste sumiso, es natural que tu alma te empuje a desarrollar tu asertividad. Si siempre fuiste inseguro, es probable que la vida te ponga a prueba para que descubras tu fuerza. Nada es casual, todo es un entrenamiento para que descubras lo que llevas dentro. Deepak planteaba que cada alma tiene su código, un patrón único que marca su destino, sus heridas, su misión. Si este código no se escucha, se manifiestan síntomas como frustración y vacío. Pero si aprendes a seguirlo, si lo honras, todo lo que te ocurre comienza a tener coherencia. Las piezas empiezan a encajar. Hay etapas en la vida donde sentimos que todo se desarma. Y es que muchas veces, antes de una reconstrucción, viene el colapso. Deepak decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esto quiere decir que no viniste a sobrevivir cómodamente, sino a vivir intensamente. Y para eso, a veces hay que soltar lo que duele, lo que pesa, lo que ya no te permite avanzar. Las máscaras sociales nos ayudan a adaptarnos, pero cuando se vuelven permanentes, nos alienan de nuestra autenticidad. Deepak lo llamaba la persona, el yo social, la imagen que mostramos al mundo. Pero detrás de esa persona está tu ser real, tu self, que clama por salir. Y muchas veces, lo que llamamos crisis de identidad no es más que la rebelión del alma, que ya no tolera la mentira. La ansiedad, el insomnio, la apatía, muchas veces no son enfermedades en sí, sino alertas. Son manifestaciones de una vida no alineada con el alma. El cuerpo grita cuando el alma ha sido ignorada por demasiado tiempo. Deepak repetía incansablemente: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Tu síntoma es tu camino. Escúchalo. La psicología no debe servir solo para clasificar enfermedades, sino para despertar almas. Deepak entendía que detrás de cada trauma hay un símbolo, una misión.
Por eso su enfoque era integrador. No dividía al ser humano entre sano y enfermo, sino entre consciente e inconsciente. Y tú puedes moverte de un lado a otro cuando decides mirar de verdad tu historia. Piensa en tus sueños, no los sueños de metas, sino los sueños que tienes al dormir. Deepak afirmaba que en ellos se esconde la sabiduría del alma. No los ignores, no los minimices. Analízalos. En ellos están las respuestas que tu ego no quiere ver. Esos símbolos, esos escenarios absurdos, son mensajes que el inconsciente utiliza para revelarte lo que necesitas integrar. La cultura actual quiere respuestas rápidas, soluciones instantáneas, gratificación inmediata. Pero la psique humana no funciona así. El alma necesita tiempo, profundidad, lentitud. Deepak sabía que el proceso de transformación es lento, pero irreversible. Una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y aunque el camino sea solitario, vale la pena cada paso. Muchos de los conflictos actuales de la humanidad no son políticos ni económicos, son espirituales. El ser humano ha perdido contacto con su interior. Vive hacia afuera. Busca llenar el vacío con cosas, con personas, con estatus. Pero ese vacío no se llena con lo externo. Solo se llena con sentido. Y el sentido se encuentra dentro. La culpa es un peso que muchos cargan sin saber por qué. Deepak decía que la culpa no siempre viene de lo que hicimos, sino de lo que no comprendimos. Si arrastras una culpa antigua, detente. Mírala, pregúntate, ¿es realmente mía o es heredada, impuesta, aprendida? Muchas veces, liberar la culpa es el primer paso para reconectar con tu libertad interior. La compasión es una herramienta sanadora, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Deepak buscaba que nos juzgáramos con ternura, porque solo lo que se mira con amor puede transformarse. La rigidez paraliza, la comprensión libera. No todo dolor necesita ser eliminado. Algunos deben ser comprendidos. Cuando miras tu historia con ojos de alma, todo se resignifica. Ya no ves enemigos, ves maestros. Ya no ves fracasos, ves procesos. Y eso no es idealismo. Es madurez emocional. Es la capacidad de elevar la mirada. Tienes una historia única, una que nadie más ha vivido. Y dentro de esa historia, cada evento, cada persona, cada pérdida ha tenido una función específica. Nada ha sido en vano. Todo ha sido parte del proceso. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque en algún rincón de ti ya lo sabías. Estás más cerca de tu verdad de lo que crees. Estás más despierto de lo que te permites aceptar. Y aunque aún tengas miedo, el hecho de estar buscando respuestas ya te convierte en alguien diferente, en alguien dispuesto a evolucionar, en alguien que no se conforma con lo superficial. Recuerda esto siempre. No eres el resultado de lo que te pasó. Eres lo que decidiste hacer con eso. Y si decides sanar, transformar, integrar, entonces tu historia cambia. Tu vida cobra sentido y tu alma empieza a florecer. El alma humana no quiere fórmulas, quiere sentido. Deepak comprendía con una lucidez extraordinaria. Él decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es, pero pocos se atreven a emprender ese viaje, porque implica perder lo que creían ser. Requiere dejar morir versiones de ti que te protegieron en el pasado, pero que hoy ya no te permiten avanzar. Requiere atravesar el fuego de la transformación sin saber qué habrá del otro lado. Pero del otro lado está tu verdad. Cuando Deepak hablaba de la sombra, no lo hacía para condenarla, sino para integrarla. Esa parte de ti que reprimes, que niegas, no desaparece por ignorarla. Solo se vuelve más fuerte, más agresiva, más destructiva. La sombra no es mala, es simplemente lo que no ha sido reconocido. Y en cada etapa de tu vida volverá a tocarte la puerta hasta que te atrevas a mirarla con amor. Porque solo quien se atreve a mirar su oscuridad puede descubrir su verdadera luz. Muchos viven prisioneros de expectativas ajenas, padres que impusieron sueños no vividos, sociedades que te dijeron quién debías ser, religiones que te condenaron por ser diferente. Pero Deepak decía con claridad,
La libertad interior comienza cuando te rebelas amorosamente contra lo que no es auténtico para ti, cuando eliges tu camino, aunque nadie lo entienda, cuando decides vivir con coherencia, aunque pierdas aprobación. Esa es la verdadera espiritualidad, vivir desde tu esencia. Hay un tipo de soledad que no se puede llenar con compañía. Es la soledad del alma. Cuando no te escuchas, puedes estar rodeado de personas, pero si no vives en sintonía con tu voz interna, estarás vacío. Deepak decía que el alma tiene hambre de profundidad, y si no se la das, te enfermas, te disocas, te pierdes. Por eso el silencio es medicina, la introspección es alimento, y la honestidad interior es la cura. Cada etapa de tu vida ha tenido un propósito, incluso aquellas que quisieras borrar, incluso los momentos más oscuros. ¿Sabes por qué? Porque en ellos descubriste algo que la comodidad jamás te habría mostrado. Tal vez no lo sabías en su momento, pero ahora puedes mirar hacia atrás y reconocerlo. Esa pérdida te hizo crecer. Ese rechazo te obligó a mirarte. Esa crisis te devolvió a ti. Deepak no exageraba cuando decía que el inconsciente se manifiesta primero como destino y luego como oportunidad. Las emociones que más nos cuesta gestionar son precisamente las que más nos transforman. Cuando aprendemos a entenderlas, la rabia no es solo fuego, también es fuerza contenida. La tristeza no es solo dolor, también es sensibilidad profunda. El miedo no es debilidad, es sabiduría protectora mal interpretada. Deepak invitaba a resignificar las emociones, no a reprimirlas, porque lo que se reprime se enferma. Lo que se comprende se libera. Si quieres transformar tu vida, necesitas una sola cosa: honestidad brutal contigo mismo. Deepak decía que el autoconocimiento es doloroso porque implica enfrentar verdades que evitaste por años, pero también es profundamente liberador porque, una vez que sabes quién eres, nadie puede usarte, manipularte o definirte. Recuperas tu centro y, desde ahí, todo cambia. Cuando tu entorno no entiende tu proceso, no estás equivocado, estás adelantado. La evolución de la conciencia no siempre es colectiva. Muchas veces es solitaria, pero esa soledad es sagrada. Es el espacio donde el alma se escucha a sí misma, sin interferencias. Deepak decía que los grandes cambios comienzan en silencio, en esa conversación que nadie ve, pero que arde como fuego por dentro. A veces lo que parece un retroceso es, en realidad, una reorganización interna. Deepak decía que el caos es necesario para que emerja un nuevo orden. Si hoy estás confundido, si no sabes hacia dónde vas, no te desesperes. Estás en el útero de tu transformación. Aún no eres quien serás, pero ya no eres quien eras, y ese punto medio es incómodo, pero sagrado. Las personas que más te han marcado en la vida, para bien o para mal, han sido instrumentos del inconsciente para mostrarte algo de ti. La causalidad no siempre es dulce, a veces es cruda, pero siempre es precisa. Deepak lo explicaba con la metáfora del alquimista. Todo lo que te pasa es parte del proceso de convertir el plomo de tu herida en el oro de tu conciencia. Pero primero tienes que entrar al horno. El verdadero éxito no es acumular logros, es vivir con sentido. Deepak decía que muchas personas llegan a la cima de la montaña y descubren que escalaron la montaña equivocada, porque no se preguntaron nunca qué querían en realidad. Solo siguieron el camino que otros trazaron, y cuando te das cuenta de eso, sientes vértigo, pero también libertad, porque por fin puedes elegir. Hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con significado. No basta con dejar que el tiempo pase. Hay que atravesar el recuerdo, resignificarlo, integrarlo. Deepak insistía en que no se trata de olvidar, sino de recordar de otra manera, de mirar la herida no como algo que te define, sino como algo que te despierta. Tu cuerpo también habla el lenguaje del inconsciente. Dolores crónicos, enfermedades recurrentes, tensiones musculares. Todo eso tiene un mensaje simbólico. Deepak estudió la relación entre la mente y el cuerpo y comprendió que el alma usa todas las vías posibles para decirte lo que necesitas saber. Si el alma no es escuchada, el cuerpo grita, y si tampoco lo escuchas, la vida te golpea hasta que pares.
Tienes derecho a cambiar de camino, a reinventarte, a dejar de ser lo que una vez fuiste. No estás obligado a ser coherente con tu pasado. Estás llamado a ser coherente con tu evolución. Deepak decía que el verdadero yo no es fijo, es dinámico. Se expande, se contrae, se reconstruye. Y tú tienes permiso para moverte, para explorar, para elegir diferente. El inconsciente no solo guarda traumas, también guarda talentos, capacidades que olvidaste, sueños que dormiste, pasiones que reprimiste. Deepak creía que en el fondo de cada alma hay un llamado a la creatividad, a la expresión, a la autenticidad. Pero si no lo escuchas, esa energía se vuelve contra ti. Se convierte en frustración, en cansancio, en vacío existencial. El alma no soporta el exilio. Cuando el mundo exterior se vuelve insoportable, es señal de que tu mundo interior necesita atención. Deepak decía que muchas veces lo que más te molesta afuera es lo que más descuidas adentro. No es el otro el problema, es la desconexión contigo. Y una vez que vuelves a ti, el mundo cambia sin necesidad de que los demás lo hagan. Estamos condicionados por heridas ancestrales, por creencias heredadas, por historias no resueltas de nuestro linaje. Deepak hablaba de los arquetipos como moldes colectivos que influyen en nuestra vida sin que lo notemos. Pero tú puedes romper el patrón. Puedes ser el primero en tu árbol familiar que se atreva a despertar. Y al hacerlo, no solo sanas tú, sanas a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. La conciencia es un fuego que lo transforma todo. Deepak decía que una pequeña cantidad de conciencia puede iluminar la oscuridad más densa. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas tener el valor de mirar, de hacerte una sola pregunta verdadera, de dejar de culpar y empezar a responsabilizarte. Eso basta para que todo comience a moverse. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores. Tu alma está diciendo: estoy lista, lista para mirar, para soltar, para integrar, lista para recordar que nada en tu vida fue en vano, que todo fue por algo, y que ese algo comienza a revelarse ahora. Has llegado hasta aquí porque hay una parte de ti que no se conforma con las respuestas vacías, porque dentro de ti vive un buscador, un alma valiente que, aunque haya sido herida, sigue caminando. No todos llegan tan lejos, muchos se detienen en el primer dolor, pero tú no. Tú decidiste mirar, cuestionar, sanar, y por eso, aunque aún no lo veas, ya has comenzado a cambiar tu destino. Todo lo que has vivido, incluso aquello que quisieras borrar, ha sido el terreno fértil de tu despertar. La oscuridad no fue un castigo, fue un puente. El caos no fue el fin, fue el inicio. Deepak decía que el caos invita a la creación, y tú estás en el umbral de una vida distinta, una vida que no se construye desde la negación, sino desde la integración. Una vida más honesta, más profunda, más tuya. Hoy ya sabes que no fuiste víctima de una casualidad cruel, sino protagonista de una causalidad perfecta. Todo tuvo sentido, incluso antes de que tú pudieras comprenderlo. El alma se mueve en otra dimensión, donde el tiempo no es lineal y donde las heridas se transforman en llaves, llaves que ahora tú tienes en las manos para abrir nuevas puertas. Eres más fuerte de lo que imaginas, más sabio de lo que crees, más libre de lo que te han dicho, y ahora que lo sabes, no tienes que seguir repitiendo la historia que te hizo sufrir. Puedes escribir una nueva. Puedes elegir con conciencia. Puedes usar tu sombra como guía y tu herida como maestra, porque cada parte de ti, incluso la más rota, contiene un mensaje sagrado. Si has sentido un nudo en la garganta, si alguna frase te estremeció, si algo dentro de ti ha vibrado con fuerza, no lo ignores. Ese es tu verdadero yo asomándose entre las grietas. No lo calles más, escúchalo. Él te mostrará el camino. Te invito a que selles este momento con una frase que resuma tu compromiso contigo mismo. Sabremos que estás despierto, que estás presente, que estás listo. No por nosotros, por ti, porque ya es hora. Este no es el final, es el principio. La información que acabas de recibir no es para ser guardada, es para ser vivida. Y para eso vamos a llevarte a través de una historia,
una historia que te tocará las fibras, que hará que veas reflejado tu propio camino, que te dará claves vivas, humanas y reales para aplicar todo lo aprendido hasta ahora. Las palabras que siguen ya no son explicaciones, son vivencias. Vamos a mostrarte cómo se siente, cómo se vive, cómo se transforma un alma que despierta. Porque sabemos que cuando lo veas encarnado en alguien, será mucho más fácil para ti hacer lo mismo. Así funciona el inconsciente. No solo aprende con teoría, aprende con emoción, con simbolismo, con conexión profunda. No estás solo. Somos muchos los que estamos en este camino, y aunque duela, aunque se sienta, vale la pena. Porque cada paso que das hacia ti es un paso hacia la libertad. Y la libertad interior no tiene precio. Por eso este canal existe, para recordarte, en medio del ruido, que tú puedes despertar, que tú puedes sanar, que tú puedes amar tu historia entera con cada cicatriz. Ahora sí llegó el momento. Vamos a comenzar con la historia, una historia que tal vez sea tuya, pero que también podría ser la tuya. Acomódate, respira profundo y prepárate para entrar al mundo simbólico, donde todo lo aprendido se hace carne, emoción y transformación. Cuando lo despidieron, Sebastián no sintió rabia, ni siquiera miedo. Lo que sintió fue un vacío silencioso que se le pegó al pecho como un eco hueco. Llevaba 15 años trabajando en esa empresa. Se había convertido en parte del mobiliario, en una pieza funcional del engranaje, en un número confiable dentro de una nómina interminable. Y de repente, era nada, nadie, sobraba. Fue en ese momento cuando sintió que algo dentro de él también se apagaba. Salió de la oficina con los papeles fríos en la mano. Afuera llovía, como si el cielo supiera que el mundo se le estaba desmoronando. Caminó sin rumbo por las calles mojadas, sin paraguas, sin apuro, sin destino. Era como si su cuerpo anduviera por inercia y su alma se hubiera quedado atrás, suspendida en una oficina donde ya no pertenecía. ¿Y ahora qué?, pensó, pero no había respuesta. Solo ese silencio espeso de cuando la vida decide arrancarte de raíz. Volvió a casa, empapado, temblando más por dentro que por fuera. Su esposa Valeria lo miró sin decir palabra. Él solo asintió con la cabeza y ella lo entendió todo. No hicieron falta preguntas. Pero esa noche, mientras ella dormía, él se quedó despierto contemplando el techo, sintiendo que algo muy profundo, muy primitivo, se removía en su interior. Como si una voz antigua, largamente olvidada, empezara a susurrarle cosas que no quería oír. No era la primera vez que Sebastián se sentía fuera de lugar. Aunque nunca se había permitido admitirlo, desde joven había aprendido a ser útil, eficiente, funcional, a ser bueno, como decía su padre. Pero, ¿bueno para quién? Nunca lo supo del todo. Había cumplido con todas las expectativas, menos con las suyas. Aunque, para ser honesto, ni siquiera sabía cuáles eran. Nunca se había hecho esa pregunta. Pasaron los días, y con ellos se fue desmoronando la estructura interna que había sostenido toda su vida. La rutina dejó de tener sentido, el celular dejó de sonar, las sonrisas falsas dejaron de visitarlo. Empezó a notar que su mundo se había construido como un decorado de cartón piedra, hermoso a la vista, pero vacío por dentro. Y ese descubrimiento le dolió más que el despido. Una tarde cualquiera, revisando libros viejos en la biblioteca de su padre fallecido, encontró uno que no recordaba: El hombre y sus símbolos de Carón. Lo abrió sin intención real, por curiosidad, y se quedó atrapado en una frase: la depresión es como una mujer vestida de negro. Si llega, no la eches. Invítala a sentarse, a escuchar lo que tiene que decirte. Aquello le golpeó el alma. Nunca antes había considerado que su dolor tuviera algo que enseñarle. Desde ese día comenzó un viaje extraño, solitario, profundo. Empezó a escribir, a leer, a pensar en silencio, a mirar hacia adentro. Por primera vez en su vida, no sabía lo que buscaba, pero sentía que debía seguir. Empezó a recordar sueños, a anotar imágenes, a tener conversaciones internas que no podía explicar.
Su mundo exterior seguía en pausa, pero su mundo interior se estaba incendiando. Una noche soñó con un niño encerrado en una caja de cristal. El niño lloraba, pero nadie lo escuchaba. Sebastián lo miraba desde afuera con impotencia. Al despertar, supo de inmediato quién era ese niño. Era él. Era su yo olvidado, su yo herido, su yo verdadero. Por primera vez sintió que debía hacer algo más que sobrevivir. Debía rescatarlo. Empezó terapia con una psicóloga. Al principio fue escéptico, pero algo dentro de él confiaba. Ella lo guió con preguntas que nunca nadie le había hecho. ¿Qué parte de ti quedó congelada en tu infancia? ¿Qué voz has acallado durante años? ¿Qué sueños has enterrado para encajar? Y con cada pregunta, algo se removía, algo se quebraba, algo nacía. Comenzó a identificar sus máscaras. El hijo obediente, el empleado perfecto, el esposo que no molesta. Todas eran formas de protección, pero detrás de ellas estaba él, Sebastián, el verdadero. Aquel que quería pintar pero lo dejó por no ser rentable. Aquel que amaba la música pero la abandonó por no parecer serio. Aquel que quería vivir distinto, pero se adaptó para sobrevivir. Durante una sesión, la terapeuta le habló del arquetipo del héroe. Estás en el viaje del héroe, Sebastián. Has sido arrancado de tu mundo. Estás enfrentando tus demonios, pero todo esto es para que descubras quién eres en realidad. Y por primera vez, él sintió que su dolor tenía propósito, que su crisis tenía sentido, que su vida tenía un mapa oculto. Su relación con Valeria empezó a cambiar. Ella lo observaba con mezcla de admiración y desconcierto. Ya no era el hombre predecible, correcto y seguro. Ahora era alguien que sentía, que lloraba, que preguntaba. Alguien que se atrevía a decir, no sé quién soy, pero quiero descubrirlo. Y esa vulnerabilidad, lejos de romper su vínculo, lo profundizó. No todos los días eran buenos. Había días oscuros, de culpa, de miedo, de duda. Días en que sentía que estaba perdiéndolo todo. Su identidad, su imagen, su pasado. Pero algo dentro de él, una llama nueva, quizás el alma, lo empujaba a seguir. Porque, aunque dolía, también sanaba. Aunque ardía, también lo despertaba. La figura del padre comenzó a aparecer en sus sueños. Un padre rígido, distante, siempre exigiendo, nunca abrazando. En uno de esos sueños, su padre le entregaba un cuaderno en blanco y decía, «Ahora es tu turno». Sebastián despertó con lágrimas en los ojos. Entendió que su vida ya no era una repetición del mandato materno. Era una historia nueva, una que solo él podía escribir. Un día, se atrevió a hacer algo impensable. Retomó la guitarra. La sacó del armario polvoriento donde había estado guardada 20 años. Al tocarla, sintió algo que no sentía desde la adolescencia. Libertad. No era solo música, era memoria, era esencia. Era él volviendo a sí mismo. Se inscribió en un taller de arte terapia. Allí, frente a un lienzo en blanco, volvió a sentir miedo, pero también emoción. El niño de la caja empezaba a salir, a manchar, a pintar, a gritar con colores todo lo que había callado con palabras. Y en cada trazo, una herida se cerraba. En cada mancha, un fragmento se integraba. Una tarde, mientras pintaba, una frase cruzó su mente como un relámpago. Todo en mi vida fue por algo, incluso esto, especialmente esto. Y se quebró de gratitud, porque por fin entendía que la vida no lo había destruido, lo había redirigido. Que su pérdida fue la puerta, que su despido fue el inicio, que su crisis fue el llamado. Sebastián representa a millones de personas que viven desconectadas de sí mismas, personas que cumplen con todas las expectativas externas, pero se sienten vacías por dentro. En él vemos una vida vivida desde el ego adaptado, desde la persona que Deepak describe como esa máscara social que usamos para funcionar en el mundo. Una persona que ha sido moldeada por las exigencias externas, que cumple roles, que responde con eficacia
pero que se ha olvidado completamente de su esencia. Cuando Sebastián pierde su trabajo, no solo pierde un empleo, pierde su identidad aparente, que había construido durante años a través del deber, del sacrificio, del esfuerzo constante por ser correcto. El despido fue un punto de quiebre que expuso la fragilidad de esa identidad, y es ahí donde Deepak nos ofrece una clave. Las crisis no son interrupciones, son revelaciones. Revelan la desconexión entre el yo social y el verdadero ser. La frase que Sebastián encuentra en el libro de Deepak no es casual. Es una sincronicidad, concepto que describe cómo los eventos externos tienen una conexión significativa con procesos internos. Él no eligió ese libro conscientemente, pero el libro lo eligió a él, porque su inconsciente ya estaba listo para despertar. Y cuando el alma está lista, la vida responde con símbolos. El sueño del niño encerrado es uno de los momentos más importantes de toda la narrativa. Deepak creía que los sueños eran mensajes simbólicos del inconsciente, y que cada personaje en el sueño es una parte de ti mismo. El niño no es otro que el niño interior herido de Sebastián, aquel que fue reprimido, silenciado, abandonado emocionalmente para cumplir con las expectativas del mundo adulto. El sueño no busca perturbar, busca rescatarlo. Aquí podemos hablar del concepto de la sombra, uno de los más potentes de Deepak. La sombra es todo aquello que reprimimos por no considerarlo aceptable para la sociedad o para nuestro entorno afectivo. En el caso de Sebastián, su sombra incluye su sensibilidad, su creatividad, su derecho a elegir por sí mismo. Esas partes quedaron enterradas, pero el inconsciente no las olvida. Solo espera el momento de salir. La terapia que inicia Sebastián no es un proceso de corrección de conducta, es un proceso de reintegración. En cada sesión se enfrenta con sus máscaras, con sus traumas no resueltos, con las creencias heredadas de su padre. Y esa confrontación, aunque dolorosa, es liberadora, porque cuando nombras tu herida, dejas de ser su esclavo. La integras, la conviertes en sabiduría. El arquetipo del padre se manifiesta como figura de poder, exigencia y frialdad. Este es un símbolo universal que representa la autoridad, la ley, el deber. En el caso de Sebastián, el padre interno lo obliga a ser eficiente, lógico, contenido, pero también lo priva de espontaneidad, de ternura, de juego. El sueño donde el padre le entrega el cuaderno en blanco simboliza una transferencia de poder. Ahora Sebastián tiene permiso de reescribir su vida desde su autenticidad. La guitarra y el arte no son simples hobbies, son expresiones del alma, son canales para que el self, la totalidad del ser, como lo define Deepak, pueda manifestarse. Cuando Sebastián retoma su música, no está volviendo a un pasatiempo, está regresando a casa, a ese lugar donde no necesita ser útil, ni productivo, ni aprobado. Solo necesita ser. Y ese ser es la mayor forma de sanación. Uno de los aspectos más potentes de este viaje es que no está impulsado por la ambición, sino por la necesidad de sentido. Y aquí podemos traer a Viktor Frankl, quien decía: cuando el hombre no puede encontrar un sentido a su sufrimiento, se desmorona. Sebastián no estaba deprimido solo por perder su trabajo. Estaba deprimido porque su alma llevaba años gritando por propósito y no había sido escuchada. El despido solo fue el catalizador. La relación con Valeria refleja otro principio importante. Cuando uno de los miembros de una pareja comienza un proceso de individuación, todo el sistema se ve afectado. La pareja debe elegir evolucionar de pactos o separarse. En este caso, Valeria elige acompañar, aunque no entienda del todo, y eso es amor consciente. Acompañar el misterio del otro, respetar su transformación sin necesidad de controlarla. A lo largo del proceso, Sebastián atraviesa lo que Deepak llama la noche oscura del alma, ese periodo donde todo se derrumba y no hay respuestas claras. Es un momento de transición dolorosa, donde el ego muere lentamente y el alma comienza a tomar el timón. No es lineal. Tiene avances y retrocesos, días de claridad y noches de confusión. Pero es ahí, en esa incertidumbre, donde se gestan los mayores despertares. Es interesante notar que Sebastián no se embarca en este viaje por decisión consciente, sino por colapso.
y eso también lo advertía Deepak. Muchas veces, el alma necesita que el ego se rompa para poder abrirse camino. Lo ideal sería hacerlo por voluntad, por conciencia, pero la mayoría de las veces es el sufrimiento el que inicia la transformación. La experiencia de Sebastián también nos habla de la importancia del símbolo. El niño en el sueño, el cuaderno en blanco, la guitarra olvidada. Todos son elementos simbólicos cargados de energía psíquica. En la psicología profunda, estos símbolos actúan como puertas, no tienen un solo significado, sino que despiertan en quien los experimenta una comprensión emocional directa. Y esa comprensión, aunque no sea verbal, transforma. Desde la perspectiva de Deepak, el síntoma no es el problema, es el mensajero. La angustia, la tristeza, la falta de propósito no son fallas que hay que eliminar, sino señales que hay que descifrar. Sebastián no se cura porque elimina el síntoma. Se cura porque lo escucha, porque sigue su mensaje, porque lo convierte en brújula. También podemos hablar del ánima en la historia. Deepak describe el ánima como la parte femenina del hombre, vinculada a la intuición, a la sensibilidad, a la conexión con lo emocional y lo espiritual. Cuando Sebastián empieza a escribir, a soñar, a tocar música, está contactando con su ánima. Y lejos de volverse débil, se fortalece, porque solo el hombre que integra su lado sensible puede conocerse realmente. La pintura, por otro lado, representa la acción simbólica de exteriorizar el inconsciente. Cuando Sebastián mancha el lienzo, está expresando lo inefable. Está sacando de su cuerpo las emociones no dichas, los recuerdos no narrados, los dolores no procesados, y al convertirlos en forma, color y trazo, los libera. Esa es la base de toda arteterapia. Permitir que el alma hable sin las limitaciones del lenguaje lógico. Cada paso que da lo aleja del yo ideal que construyó durante años y lo acerca al yo auténtico que siempre habitó en él. Y, aunque esto implique perder, confundir, desestabilizar, también implica renacer, porque no hay nuevo comienzo sin un final, y no hay conciencia sin un poco de destrucción en su proceso. Sebastián también activa el arquetipo del héroe herido. Como lo explicaba Deepak, el héroe no es aquel que no sufre, sino aquel que se atreve a mirar su herida y convertirla en camino. Sebastián se ha caído, sí, pero también se ha levantado con una mirada distinta. Ya no busca volver a lo que era, ahora quiere ser lo que siempre fue, pero nunca se atrevió a descubrir. Finalmente, la frase que pronuncia al final de esta primera parte, todo en mi vida fue por algo, incluso esto, especialmente esto, resume toda la enseñanza de Deepak en una sola declaración. Porque no hay eventos sueltos, hay un hilo invisible que une cada momento, y ese hilo, aunque a veces sea imperceptible, siempre nos conduce a nosotros mismos. Y ahora que has llegado hasta aquí, déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te has hecho con esta profundidad. ¿Y si todo lo que viviste era exactamente lo que tu alma necesitaba para despertarte? Detente, no respondas con prisa. Respira, siente, mira tu historia, mira cada pérdida, cada silencio, cada grito ahogado, cada error, cada amor fallido. ¿Podrías atreverte a considerar, aunque sea por un instante, que nada fue un accidente, que todo, incluso lo que te dolió más, tenía una función que hoy empieza a revelarse? Deepak no vino a decirnos que debíamos resignarnos. Vino a mostrarnos que la vida tiene una inteligencia que va más allá de lo que el ego puede entender. Él creía, y ahora tú también puedes comenzar a creer, que el alma nos empuja hacia la totalidad, y que, aunque el camino parezca caótico, siempre nos está llevando hacia nosotros mismos. Así que te pregunto otra vez, y esta vez de forma aún más directa, ¿y si tu ansiedad es el grito de un yo que pide ser escuchado? ¿Y si tus fracasos eran la manera que tenía tu alma de salvarte de un camino equivocado? ¿Y si las personas que más te lastimaron fueron, sin saberlo, los espejos que revelaron tus heridas no sanadas? No respondas con la mente, responde con el alma, con esa parte de ti que sabe que hay algo más, que siente que todo tiene sentido, incluso si aún no lo comprende del todo.
porque ahora tienes una nueva mirada. Ya no estás a merced del azar. Ahora sabes que hay un mapa simbólico en tu historia, que hay causalidad, no casualidad, y que dentro de ti hay un universo esperando ser recordado. ¿Estás dispuesto a entrar en ti, aunque duela? ¿Te atreverías a vivir con propósito, aunque el mundo no lo entienda? ¿Podrías dejar de culparte y comenzar a preguntarte qué quiso mostrarte cada etapa de tu vida? El método socrático no da respuestas. Solo hace preguntas que, si te permites sentirlas, abren puertas. Y nosotros, en este canal, no venimos a darte soluciones mágicas. Venimos a moverte, a incomodarte dulcemente, a provocarte, porque sabemos que en esa incomodidad vence el despertar. Entonces, dime tú, ¿cuál es el patrón que más se repite en tu vida? ¿Qué sueño dejaste atrás por miedo o por complacer a otros? ¿Qué parte de ti has negado durante años y hoy comienza a llamar tu atención? ¿Qué conversación contigo mismo has estado evitando? ¿Qué vida estás dispuesto a mirar con nuevos ojos a partir de ahora? Deja que tus respuestas nazcan en el silencio, en ese espacio sagrado donde la verdad no grita, pero siempre se hace oír. Hazlo por ti, por ese niño interior que aún espera ser visto, por ese adulto cansado que merece paz, por esa versión futura de ti que necesita valentía, luz y sentido. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Este no es solo un final, es el inicio de un nuevo camino, tu camino.